Hola, hola, queridos despertosos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy estamos de manteles largos. Nos recibió en su casa una persona muy especial que, pues bueno, es apenas jubilada de una de las instituciones educativas con más prestigio del país y que ahorita nos va a platicar un poquito de su currículum. El día de hoy estamos citados a platicar de un tema muy importante, muy interesante y muy profundo, que es la autonomía. Con nosotros la queridísima doctora Roxana Arreola. ¿Cómo estás, querida? Hola, mucho gusto. Pues antes que nada agradecerte la invitación a participar. Me parece un proyecto súper interesante que puede aportar mucho, ¿no? A diferentes públicos, ¿no? Desde padres de familia, maestros, público en general, ¿no? Que esté interesado en esta dinámica de pensar una realidad distinta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, antes que nada, muchísimas gracias y bueno, pues gracias a quienes nos escuchan y esperemos que sea de su interés. Gracias, doctora. Sí, justo porque para muchas personas está muy desarticulado el conocimiento especializado en torno a la educación o a la crianza o a la psicología o a estos temas o campos del conocimiento fundamentales a la hora de tomar decisiones cuando dependen de ti, pues, personas más pequeñitas, ¿no? En algunos casos hasta de menos de 6 años, ¿no? Las personas que nos ven, la mayoría son papás, padres, madres de familia, pero también nos ve un sector amplio de maestros, de docentes que ya están en el campo laboral, hay algunos médicos, algunos... pues bueno, tenemos un público variado, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues entremos en materia. Platícanos un poquito, doctora. ¿Qué onda contigo? ¿Te jubilaste hace poquito? Sí, yo me jubilé el año pasado, en enero. Y bueno, tuve una trayectoria de 35 años en la docencia. ¡Wow! Sí, estuve trabajando en la universidad y fue una actividad muy satisfactoria, muy gratificante. Y todo ese tiempo me dediqué a formar formadores, ¿no? A la UPN, estuve en la UPN. En la UPN, entonces me dediqué a formar profesores en servicio. Entonces es súper interesante porque pues tuve la oportunidad de recabar muchísimas experiencias en diferentes niveles educativos, ¿no? Desde maestras que trabajaban en educación inicial, preescolar, bueno, todo lo que es educación básica. Uh-huh. Entonces, pues... hay un enriquecimiento muy interesante, ¿no? Evidentemente que pues, mi función siempre fue tratar de ayudarles a sistematizar muchos de esos conocimientos que ellos ya traían y darles pues mayores elementos, tanto teóricos como metodológicos, que pudieran fundamentar su trabajo y ayudarlos a, pues, la intención siempre es elevar la calidad del servicio educativo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, sí, fueron muchos años en que estuvimos trabajando ahí en educación. También tuve mucha experiencia en el área académico-administrativa, okay, porque estuve trabajando en áreas de planeación relacionadas con el currículum y con la evaluación. Entonces, bueno, pero llegó el momento en que hay que retirarse. Toda una vida dedicada a la educación. Sí. Ah, qué maravilla. Pues justamente en la semana me pasó algo muy, muy especial. En la semana previa a venir aquí a platicar con usted, tiene que ver, querida doctora, con... Salí, dejé a un pequeñito y le dije, ay, perdóname, se me olvidó su suéter. Hablo de un chiquito de 6 años, ¿no? Uh-huh. Un niño. Y entonces... le digo a la mamá, discúlpame, te ofrezco una disculpa, se me olvidó su suéter. Y me dice la mamá, no, Javi, él tiene que hacerse responsable de su suéter. O sea, no es tu culpa para nada, al contrario, es de él, ¿no? Y entonces me dice la mamá, él tiene que ser autónomo. Así lo mencionó. Y me quedó clavada la anécdota porque... pues estoy con la experta de la autonomía. ¿Qué es, doctora? ¿Qué es la autonomía y para qué sirve? Sí, mira, pues la autonomía es la capacidad de tomar decisiones de manera consciente, concienzuda, digamos, y también asumir la responsabilidad
de cada una de esas decisiones que se toman. Y bueno, la autonomía también es un proceso que se desarrolla en el individuo pues a lo largo de varios años, no es algo que logremos rápidamente de un día a otro, ¿no? Es un proceso de individualización que se va desarrollando poco a poco a lo largo de los años y que se espera que se inicie desde la infancia, ¿no? Es lo deseable. Ok. Uh-huh. ¿Cuántos años? O sea, que alguien que dice, vamos a ser autónomos. Porque además la autonomía, tal cual la definición que nos da, es diferente a la independencia. No es distinto al no sé, o sea, hay varios sinónimos que se parecen a lo que podría ser autonomía. Hay quien dice abandono, por ejemplo, ¿no? O sea, se habla, son delgadas líneas de pues teóricas, ¿no? O prácticas, pero sobre todo, ¿a qué edad cree usted que ya alguien puede comenzar a aprender sobre autonomía? Mira, la autonomía tiene que empezarse a desarrollar y a fomentar, sobre todo fomentar el desarrollo de la autonomía desde edades muy tempranas. Estamos hablando, no sé, desde los 3 años aproximadamente, sí. Y lo deseable es que se llegue a concretar en la adolescencia. Pero wow. Digo lo deseable porque es un objetivo que no siempre se logra. Inclusive podemos encontrar muchos adultos que no son autónomos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esos procesos de formación a los que fue expuesto esa persona, ¿no? Entonces, ahorita que comentabas esta anécdota de la madre que te contestó, no, él tiene que ser autónomo y responsable. Esa es una perspectiva de madre o de padres que que están favoreciendo la autonomía. Favoreciendo y que es muy deseable que así sea, pero desgraciadamente no siempre se tiene este tipo de mentalidad, o de práctica. Exacto, porque muchas veces, bueno, como padres, ¿no? Claro que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y quisiéramos que no pasaran por momentos difíciles y allanarles el camino para que todo fuera fácil. Eso quisiéramos como padres, pero a la larga, ¿qué tan beneficioso puede resultar esto, ¿no? Si no les permitimos que ellos mismos puedan ir enfrentando poco a poco ese camino, ¿no? Y en el camino ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, sí, la autonomía tendría que empezarse a trabajar desde edades muy tempranas con permitirle al niño tomar decisiones muy sencillitas, muy elementales, muy adecuadas a su edad. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, permitirle al niño, hoy, ¿qué te quieres poner? ¿No? Entonces, ya el niño puede decidir entre ponerse un pantalón, un short, un pants, lo que él decida, ¿no? O que él decida quién quiere que sean sus amigos, ¿no? Porque también a veces los papás pecamos un poco. Como nos llevamos muy bien los adultos, que decimos, llévate con ellos. Sí, a veces digo, pues con el hijo de mi amiga, ¿no? Porque como es mi amiga, quiero que mi hijo sea amigo del hijo de mi amiga. Y a lo mejor no hay clic entre ellos, a lo mejor no tienen intereses distintos, ¿no? Entonces, ellos también tendrían que tener la posibilidad de elegir quiénes son sus amigos, de vez en cuando qué es lo que quiero comer, ¿no? O sea, creo que la tarea como núcleo familiar es presentarle situaciones en las que él pueda ir tomando pequeñas decisiones. Yo tengo una pregunta aquí, doctora. Hasta aquí, en cuanto a la definición que hablaba hace un momento de la toma de decisiones, o sea, en cuanto a la autonomía, digamos, es del sujeto, el predicado es la responsabilidad, o sea, hacerse responsable, responder por esa decisión que tomó. Te pongo un ejemplo, que creo que es lo que falta, y eso es ahí donde necesito tu luz. Un niño, en el hipotético caso, le decimos, ¿qué quieres comer? Y entonces dice, bueno, solamente quiero comer papas a la francesa y jugo de naranja, ¿no? Uh-huh. Y entonces en media hora probablemente, o menos, va a estar con la boca seca, va a estar con hambre, va a estar...
Y ahí es donde... Sí, y puede no ser una alimentación sana, además, ¿no? de Si que lo dejamos que siempre decida. Por supuesto. Pero ahí entonces, dejarlo responsabilizarse quizás un poquito, que sienta un poquito, como de decir, mira, cuando tú desbalanceas el tipo de alimentación, pues te va a doler al hacer popó, vas a estar con sed, te puedes enfermar, ¿no? Te puede doler el estómago. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones creo que es lo que no está pasando. O sea, que no hay una conciencia de la consecuencia o de la responsabilidad que tiene una decisión. Creo que eso es lo que no... Sí. En eso creo que estamos fallando. Pero no sé usted qué piensa. O sea, porque en general veo que sí los dejan tomar la iniciativa de decisiones. Pero lo que sí veo es que casi nunca se les deja tomar la consecuencia también. Como una rosa sin espinas. Claro, porque las decisiones tienen que ser decisiones informadas, ¿no? Ok. Por un lado. Sí. Ahora, esto que tú señalas es súper importante porque, mira, a mí me han comentado algunas personas, pero ¿cómo les vas a permitir que ellos tomen las decisiones si no tienen el criterio por su corta edad de saber qué es lo más adecuado o qué es lo conveniente, sí, ¿no? Y bueno, hay claro parte de razón en eso, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer para fomentar, sobre todo en estos primeros años? No es que le demos libertad absoluta para tomar las decisiones, porque efectivamente hay falta de información, hay falta de habilidades en el niño para poder tomar eso. Sí. Pero sí lo que es importante es que, por ejemplo, si le decimos, bueno, ¿qué quieres comer entre esta y esta opción? O sea, siempre es importante que no dejemos el panorama tan abierto porque tampoco queremos favorecer que el niño se vuelva un niño emperador, ¿no? Sí, que sea el que, pues es como yo quiero y cuando yo quiero y todo lo que quiero. Y al niño se le puede ocurrir, hoy quiero comer comida tailandesa y bueno, pues ¿cómo le hacemos para dársela? No, o sea, creo que porque justo los niños son súper creativos, ¿no? Y tienen ocurrencias sensacionales. O tienen acceso ya también a, no sé, me imagino un youtuber de China, sí, ¿no? Que ven cosas y dicen, pues eso yo quiero probarlo, ¿no? Sí. No, evidentemente que dentro de la libertad de elección tiene que haber una contención, unos límites en donde le demos esa posibilidad de elegir, ¿no? Esto que, retomando el ejemplo que decías del suéter, ¿cuántas veces no hemos escuchado que las mamás les dicen, es que ponte el suéter porque hace frío? Y el niño no quiere ponerse el suéter, sí, ¿no? Sí, varias. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos la opción de obligarlo, lo cual a veces no contribuye mucho al desarrollo de la autonomía. Y es contraproducente, justamente. Pero tenemos también la opción de hacerlo reflexionar sobre, ok, no quieres ponerte el suéter, pero piensa que afuera hace frío, qué consecuencias puede haber de tomar esta decisión de no ponerte el suéter. A lo mejor te enfermas, ya no vas a poder ir a jugar con tus amiguitos, ya no vas a poder X cosa, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde entra el papel formativo de los padres, ¿no? En donde podemos irle dando mayores elementos para que el niño tome esas decisiones de manera consciente e informada, ¿no? Justamente ahí quizás radicaría una de las grandes prácticas en torno a la educación, en lugar de estar dando instrucciones, probablemente la instrucción sea lo más antiautónomo que puede existir. Puede ser tanta instrucción, tomarnos como adultos el tiempo de explicar. Quizás eso haga una diferencia enorme. Sí. Porque definitivamente es más sencillo, hasta por cuestiones de tiempo, decir que hagan algo. Ponte el suéter. En lugar de platicar lo que acaba usted de decir, sí. que en el fondo tampoco te va a requerir media hora. Claro. ¿No? Te requiere cierto, y ahí es donde radica quizá ese nivel de paciencia que puede tener un adulto hacia alguien que está formando. Sí. Pero que hace una diferencia enorme. Claro. Decir, póntelo porque si no te va a dar una cueriza, o te va a gritonear, o te voy a humillar, o te voy a... póntelo por tu propio bien. Piensa en todo este proceso, en lo que va a desembocar,
que ahorita no lo sientes, pero después puede pasar. Que después de que le demos esa información, el niño puede decidir no ponerse el suéter, incluso. Pero él va a vivir sus consecuencias. Eso es. Y para una próxima ocasión, él ya va a tener más elementos para tomar su decisión. Sí. Entonces, digo, todos aprendemos de alguna manera a través de las consecuencias de nuestros actos. Sí, pero como adulto igual, otra herramienta, o sea, como diría un técnico del fútbol, Marcelo Bielsa, diría, hay que aprender a tragar veneno un poco. O sea, yo recuerdo mi infancia, yo era amante de los chetos, naranjas en esa época. Ya tiene muchos años, cuando apenas, que costaban creo que 50 centavos en mi época. Cada que yo comía eso me enfermaba. No había de dos, ¿eh? O sea, me encantaba, pero así como me lo comía, al suelo. Fiebres, ¿no? Todo. Pero yo no me había dado cuenta. Yo pensaba que llegaba así la enfermedad y mi madre me lo hizo saber, ¿no? Me dice, toma, te los doy, pero te vas a enfermar. Me enfermé y jamás volví a comer chetos. Pero gracias a que claro, también me permitieron vivir la consecuencia. Ahora mira, algo importante también es que muchas veces no alcanzamos a dimensionar la importancia de posibilitar esta toma de decisiones desde una edad temprana. Si nosotros favorecemos que lo haga el niño y que vaya poco a poco desarrollando esta autonomía, pues va a tener una importancia trascendental en su vida futura. ¿Cómo qué? Pues como la elección de carrera, por ejemplo, la elección ocupacional, el poder establecer relaciones con otras personas, la elección de pareja, y no solo la elección de pareja, sino el sostenimiento de esa relación o la finalización de esa relación si se considera pertinente, ¿no? Sí. O sea, nuestra vida está rodeada de tomas de decisiones, ¿no? Sí. Entonces, pareciera ingenuo que el niño elija qué ropa se quiere poner o no, pero no es eso, es que estamos poniendo los cimientos para un proceso que va a redituar mucho cuando seamos adultos. Y por eso se sufre a veces tanto la adultez, ¿no cree, doctora? Sí, porque claro, viviste, si bien te va, 18 años de ¿cómo decirlo? De beneficios fiscales, ¿no? O sea, y de repente te enteras que hay que pagar muchas cosas, que hay que hacer muchas cosas, que en todos sentidos, ¿no? Sí, y bueno, tiene una importancia a nivel individual, pero también hay una importancia a nivel social, ¿no? Sí. Porque cuando llegamos a la vida adulta y somos ciudadanos y parte de una sociedad, pues también estamos inmersos en una serie de procesos en los que también tomamos decisiones, como podría ser los procesos democráticos, por ejemplo, como podría ser la toma de decisiones en tu trabajo, ¿no? O sea, la autonomía es algo que nos va a redituar a futuro grandes beneficios. Y por ejemplo, retomando un poquito el tema escolarizado e institucional, ¿Qué puede ver usted en el contexto social? O sea, ¿qué ha podido ver? Yo, por ejemplo, ahorita le platico lo que a mí me pasó y lo que le pasa a varias personas, que ya hasta pides disculpas por adelantado, ¿no? O sea, porque hay una receptividad de la otredad, hablando de los papás, de las mamás, de los cuidadores primarios, de ver este tipo de situaciones como incluso hasta un descuido, ¿no? Como un maltrato a veces, incluso de que cómo no sale con su suéter, eres un malvado con el niño, ¿no? O algo así. Ya hay cierta atemorización del docente, del director, que en el fondo pues oculta esta falta de autonomía que hay en algunas instituciones. ¿Qué puede ver en el contexto, doctora? Sí, mira, qué bueno que tocas esto, porque hasta ahorita hemos venido hablando del papel que juega el núcleo familiar en el desarrollo de la autonomía, sí, pero no es el único agente formativo, ¿no? Sí, no. Tenemos los medios de comunicación, tenemos el grupo de iguales,
Y uno de los agentes formativos más importantes justo se da en la escuela, sí, a través de los profesores, que los profesores son otra figura de autoridad que a veces hasta pasan más tiempo con los niños que los propios padres, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces. Sí, es importante que haya una continuidad y lo deseable es que se compaginen ambos agentes formativos para favorecer este desarrollo de la autonomía. Y te voy a decir una cosa, como padres o como maestros podemos favorecer la autonomía, pero también podemos obstaculizarla. Y ahí es lo interesante, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, como padres o como maestros, ¿no? Porque muchas veces, y esto tiene mucho que ver con el título de tu canal, ¿no? Con esta parte de la crianza, claro, porque lo que se ha demostrado en distintas investigaciones es que dependiendo el tipo de crianza, ya sea más democrática o más autoritaria, estamos favoreciendo o no el desarrollo de la autonomía. ¿Sí? Entonces, a veces patrones de comportamiento autoritarios, dominantes, pues van en detrimento de la autonomía, claro, y van a favorecer todo lo contrario, un sujeto que sigue instrucciones, que es sumiso, que no se cuestiona nada, ¿no? Y entonces después nos quejamos de la sociedad que tenemos, ¿no? Nos quejamos de que es que todos somos bien borregos o nadie protesta. Están esperando a ver a que les digan para hacer, ¿no? Ajá, están esperando a que les digan en los trabajos, ¿no? Sí. Cuando los jefes se enojan que no tienes iniciativa. Claro, ¿no? O sea, se puede reflejar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante que como escuela o como familia tomemos conciencia también nosotros de la importancia de favorecer y desarrollar la autonomía en nuestros niños que después van a ser ciudadanos de esta sociedad. Un consejo que usted daría sería, por ejemplo, hacer una como mesa de diálogo individual con cada familia para hablar sobre autonomía. O sea, Mira, yo creo que ahorita es algo muy importante es reeducar a los padres. Ponernos de acuerdo, sobre todo. ¿No? Porque todavía arrastramos muchos patrones de comportamientos de la vieja usanza, ¿no? Sí. De cuando se pensaba, pues todo, ¿no? Que la letra con sangre entra. Sí, ¿no? sí. O esta idea de, pues porque soy tu padre, ¿no? Me vas a hacer porque soy tu madre, ¿no? Cuando esos patrones ya no están aportando mucho, dado incluso el contexto global que hoy vivimos, ¿no? Sí. Donde los niños tienen acceso a muchísima información, a realidades distintas a la nuestra, a culturas diferentes. Entonces, tenemos que abrirnos ya a otras posibilidades, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando nosotros vamos permitiendo a lo largo del tiempo que cuando es chiquito vaya tomando decisiones, pero después pensemos en un adolescente, y te voy a poner el caso de una chica de segundo de secundaria, ¿no? Que en la escuela le dicen, hay que integrarse en equipos. Okay. Y entonces esta chica llega con su madre y le dice, pues tengo que formar un equipo y tengo dos opciones. Una es, me incluyo en el equipo de las chicas que son trabajadoras, aplicadas, pero es bien aburrido, ¿no? O me meto al equipo de mis amigos, de mis cuates, que son bien divertidos, pero no trabajan mucho. Y entonces... Buena situación, ¿eh? Sí, y le dice a la mamá, bueno, ¿qué me aconsejas? ¿Qué debo de hacer? Si uno piensa en la madre tradicional, probablemente... Váyase con los inteligentes. Claro, váyase con los inteligentes, no, porque tu calificación, porque está de por medio esto, tal. Y estamos tentados ante esa situación a decirle lo que tiene que hacer. Sí. Y a lo mejor nos hace caso, a lo mejor no, pero al final no le estamos dando la posibilidad de que reflexione sobre una alternativa y la otra, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo deseable en hacer en estos casos? Pues decirle, a ver, ¿cuáles son los pros y contras de que estés en este equipo y cuáles son los pros y contras de que estés en este otro? Cuando la chica es capaz de discernir, bueno, pues sí, acá a lo mejor voy a obtener una buena calificación, no voy a tener conflicto de el trabajo va a ser equitativo, distribuido, vamos a trabajar bien, aunque sea aburrido. Sí. Esa es la parte negativa para ella, sí. ¿no? O voy a estar en este equipo, me la puedo pasar muy bien, pero probablemente yo tenga que acabar haciendo todo el trabajo, ¿no? Sí, entonces si quiero rescatar la calificación. Bueno, este ejemplo me pasó con mi hija cuando estaba en secundaria, ¿no? ¿Y qué hiciste, doctora, en ese momento? Y yo lo que hice, bueno, afortunadamente pues yo ya sabía del tema, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho, pero yo lo que hice fue, es justo decirle cuáles son los pros y los contras de cada uno. Ya que me los enunció, que fueron estos que acabo de mencionar, yo le dije, pues ya lo sabes, toma la decisión. Nada más, que pase lo que pase, asume que fue tu decisión. ¿Y qué crees que hizo? Se fue con los cuates. Exacto, se fue con los amigos. Dijo, prefiero pagarle chambeando, pero pasármela toda. Se fue con los amigos, lo cual, pues sí, en el fondo a mí yo dije, bueno, no era lo deseable para mí, sí, pero fue su decisión. Sí. Y se responsabilizó de ella. Y acabó haciendo el trabajo de los demás. Al siguiente año, cuando ya entró a tercero de secundaria, me dijo, mamá, ya aprendí que cuando se trata de trabajo, es trabajo y ya sé con quién. Y cuando se trata de divertirse, también ya sé con quién. Entonces... Pero lo acabas de decir, doctor, es súper mega recontra seductor decirle a la gente qué hay que hacer, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si usted lo hubiera hecho, que estuvo tentada, aún teniendo formación, ¿no? Imagínense a los pobres mortales que no la tenemos en ese nivel de complejidad. Por eso es tan importante este tipo de pláticas, para que también no haya culpa en torno a los papás, ¿no creen? O sea, porque yo creo que esa es una de las grandes situaciones que está viviendo hoy en día también un papá, un maestro, una persona, que dejar que las personas sean responsables les causa una culpa muy grande. Sienten que hacerlos caminar por caminos que no estén allanados es una cosa negativa, mala, pero yo creo que es muy formativa, ¿no? Sí, exacto. A veces queremos resolverle la vida, ¿no? Sí. Porque es tanto el amor que se siente como padres que uno quisiera eso, pero a la larga a veces no es tan bueno, ¿no? Porque no les estamos permitiendo vivir su propia vida, vivir sus experiencias, que al final, y esto es otro punto importante, la autonomía no se va a aprender porque se la digamos al niño que tiene que ser autónomo, sí, porque se la contemos. Es una práctica, es una vivencia, y entre más cotidiana se vaya realizando, el niño va a ir desarrollando mejor este proceso autónomo. Excelentísimo. ¿Y cómo ve a las instituciones? ¿Cómo ve la labor docente? O directiva o institucional. Le estamos dejando mucho que desear, ¿verdad, doctora? Sí, mucho. Mira, yo creo que una de las grandes aspiraciones que ha tenido el sistema educativo justo es desarrollar sujetos autónomos, pero hemos quedado a deber. Hay un espacio ahí, la famosa autonomía curricular. Sí. ¿Qué onda? Sí. O sea, mira, yo creo que le estamos quedando a deber mucho a la sociedad, porque también, así como en la familia se arrastran usos y costumbres, sí, de la vieja usanza, cultura, lo mismo pasa en el sistema educativo. O sea, está costando mucho trabajo desprenderse de las prácticas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace un rato yo mencionaba, si la crianza está muy orientada al autoritarismo y a la dominación, ¿sí? Y esto se traduce en la escuela en que el maestro es el que toma todas las decisiones, el maestro es el que decide todo, el maestro es el que da las instrucciones de lo que se debe de hacer, pues ¿estamos favoreciendo la autonomía? No, la estamos obstaculizando. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues tendríamos que cambiar muchas prácticas, muchas metodologías
didácticas que realmente posibilitaran que el estudiante pueda hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje. Claro, siempre va a ir con el apoyo y con la ayuda de estas figuras de autoridad, porque pues es un sujeto en formación, justo, ¿no? Pero si no le damos oportunidades, y en el ámbito escolar también tendría que tener la posibilidad de elegir de repente qué objetivos quiero trabajar, con qué materiales quiero hacerlo, qué acciones pueden ser las más adecuadas, porque diferentes caminos llevan a Roma, ¿no? Sí. O sea, para llegar a un objetivo educativo yo puedo tener diferentes trayectos y entonces puedo darle la opción al alumno de que elija cuál es el trayecto que quiere seguir, ¿no? Y hay decisiones mínimas. Mira, hay una anécdota en educación que yo creo que muchos maestros conocen, y te la voy a contar muy rápidamente. A ver, sí, por favor, no. Usted tárdese lo que se tenga que tardar, querida doctora. Sí, hay una anécdota donde llega un niño a la escuela, un niño pequeño, y le dice la maestra, hoy vamos a dibujar, ¿no? Y entonces el niño se pone feliz y dice, qué padre, vamos a dibujar, a mí me gusta mucho dibujar. Y agarra la hoja de papel y empieza a dibujar lo que él quería en ese momento. Y la maestra le dice, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Pues el dibujo. No, espérate, yo les voy a decir que van a dibujar, ¿no? Y entonces el niño, bueno, ok, ¿no? Y entonces ya después les dice, bueno, hoy vamos a dibujar una flor. Y el niño dice, ¡qué padre! A mí me gustan mucho las flores, vamos a dibujar una flor, ¿no? Y resulta que el niño empieza a dibujar la flor y entonces la maestra dice, espera, aún no les he dicho cómo va a ser esa flor, ¿no? Y pone en el pizarrón la flor que tienen que dibujar. Pues ya la dibuja el niño y dice, a mí me gustan las flores amarillas, ¿no? Y empieza a dibujar la amarilla y la maestra le dice, no, vamos a hacer una flor roja. Ya el niño empieza a perder entusiasmo, empieza a sentirse como, pues yo no quería una flor roja, yo quería una flor amarilla, ¿no? Bueno, dibuja una flor roja, perfecto. Pasa el tiempo, el niño cambia de domicilio, entra a una nueva escuela y en su primer día de clase le dice la maestra, hoy vamos a dibujar, ¿no? Dibujen. Y el niño se queda con su hoja en blanco esperando. Y la maestra le dice, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no dibujas? Y le dice, porque no nos ha dicho que vamos a dibujar. Y la maestra le dice, dibuja lo que tú quieras. ¿Y qué crees que dibujó? La flor. Una flor roja. Entonces son ejemplos de prácticas que realmente coartan la libertad del niño y van convirtiéndose en un verdadero obstáculo para que el niño vaya tomando estas decisiones e incluso vaya desarrollando su creatividad, porque ahí confluyen una serie de elementos, ¿no? Como puede ser la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, una serie de elementos. Y bueno, ese tipo de prácticas donde todo queremos imponer, donde todo queremos que sigan instrucciones, pues no ayuda, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que eso no se queda en las cuatro paredes del aula. Eso se lleva a la vida. Claro. Fuera del aula. ¿Cómo van a ser las relaciones con tus amigos, con alguna pareja, con y con entonces llegas a un empleo y el jefe te dice, pues hazme una propuesta. La gente no sabe proponer. Sí, no. Y entonces siempre está esperando que el jefe le diga lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué horario lo tiene que hacer. Y entonces nos quejamos de que la gente parece que no sabe pensar, ¿no? Sí. Pero es consecuencia de todo un proceso de muchos años de subsidio que hemos venido viviendo, ¿no? Sí. María Montessori decía una frase muy bonita que era toda ayuda innecesaria en la formación de un niño es un obstáculo en su desarrollo. En este caso se podría aplicar a un obstáculo a la autonomía, que va a cooptar al final del camino en la creatividad y esta voluntad de hacer cosas, ¿no? Nuevas. Y mira, también les voy a poner un ejemplo de por qué nos conviene favorecer el desarrollo de la autonomía. Por favor. ¿Sí? Porque mira,
Cuando nosotros le dimos la posibilidad al niño desde chiquito de ir tomando pequeñas decisiones, y cuando el niño llega a la adolescencia, que es el dolor de cabeza del de miedo, padres y maestros, el paso de la muerte, ¿no? de padres y maestros, ¿no? Y entonces cuando el niño llega a la adolescencia, ¿qué sucede cuando ha sido un niño que toda la vida ha estado bajo un estilo autoritario, ¿no? Y que siempre le han dicho lo que tiene que hacer y tal? Cuando sale del yugo de los padres... No, se revela a un nivel, o sea, se va al otro extremo, ¿no? Sí, pero también de manera inconsciente entra en el yugo del grupo de iguales. ¿Por qué? Sí. Porque va buscando ese sustituto de autoridad. Sí. Entonces, en ese momento ya no tengo a mi papá que me diga lo que tengo que hacer o no, pero siempre hay un líder en el grupo y va a llegar uno que va a decir lo que tienes que hacer o no, y se convierten en presas fáciles para ser manipulados, para hacer porque están acostumbrados a seguir instrucciones. Entonces, con tal de encajar, con tal de pertenecer al grupo... O de estar en la zona cómoda, que siempre han tenido, cómoda, que es el que les digan qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y entonces, si el amigo le dice, pues vamos a emborracharnos, pues son presa fácil y se van a emborrachar, ¿no? Sí. Y entonces, yo digo, pensemos, si como padres queremos que nuestros hijos vayan por un buen camino, pues ese buen camino no lo vamos a forjar a través de nosotros, lo vamos a forzar a través de ellos, de que ellos vayan decidiendo su propio camino y tengan las herramientas necesarias para saber decir no cuando ellos quieran decir no y saber decir sí cuando ellos consideren que es pertinente decir sí. Entonces, yo creo que ahí es donde empezamos a darnos cuenta. Y luego los padres dicen, pero es que ¿cómo es posible que mi hijo ande en malos pasos cuando yo siempre le enseñé y le dije lo que tenía que hacer y lo que era lo correcto? Justo ese a lo mejor ha sido el error, ¿no? Que siempre le hemos dicho lo que tiene que hacer. En lugar de hacer que reflexione. En lugar de hacer que reflexione, en que dejar, le conviene, que no. En permitir que se equivoque. Se va a equivocar, todos nos hemos equivocado, pero son oportunidades de aprendizaje, esas equivocaciones, ¿no? Y claro, ayudarlo a reflexionar, ayudarlo a tomar conciencia de las implicaciones de esas decisiones que está tomando, ¿no? Sí. Entonces, y esto va a continuar a lo largo de su vida, ¿no? Porque conforme vamos siendo más grandes, pues las responsabilidades también son mayores. Sí. Entonces, poco a poco tendríamos que ir favoreciendo que se dé esta autonomía, ¿no? Yo, entrando a esta recta final de esta plática tan maravillosa, doctora, hay un libro que se llama La Tercera Generación, que habla justamente de... Es uno de los estudios más amplios que ha hecho la cultura japonesa, de pues cómo hablan de un patrón en el que a la tercera generación pierden todo, los integrantes de una familia, ¿no? El abuelo, hablan del abuelo pobre que lucha y tiene a su hijo que mantiene, y el hijo del hijo es el que pierde todo. Lo han visto como un patrón muy, muy, muy recurrente, tanto así que ya lo han estudiado y hay bastante bibliografía en torno a ello. Yo creo que es importante empezar a tener este tipo de lecturas porque nos crean conciencia, ¿no? O sea, de estos patrones que se empiezan a repetir, por eso son patrones, y que quizás a través de algunos libros, de algunos científicos, de algunas ideas, podemos alejarnos de algo que no queremos para nuestros hijos, ¿no? Yo pienso mucho... cuando hablo de los futbolistas, ¿no? De los hijos de los futbolistas, como muchos, si nos ponemos a pensar, han acabado no muy bien, que digamos, ¿no? Han acabado en situaciones difíciles, de cárcel, lamentablemente con defunciones, ¿no? Cuando aparentemente tenían todo para que les fuese bien, pero no tenían lo más importante, que es la autonomía. ¿Qué nos recomienda leer, doctora? ¿Cuál es el status quo de la bibliografía, de las películas? ¿Qué hay ahorita al alcance de cualquier persona para empezarnos a formar en ello? Mira,
Bueno, sí conozco libros, pero son muy en el terreno de la educación. Ok. ¿No? Por ejemplo, soy mala para los títulos y los autores, pero... Metodologías, por ejemplo. Bueno, yo algo que siempre he recomendado a los maestros... Modelos activos basado en proyectos, díganos. Sí, son el uso de las metodologías activas. ¿Sí? Eso. En donde damos la posibilidad de que el estudiante sea partícipe de los procesos de aprendizaje. Bien. Y que realmente podamos favorecer tanto su creatividad, su autonomía, su toma de decisiones, y donde él esté totalmente involucrado en esa toma de decisiones, ¿no? Y dentro de estas metodologías activas tenemos el trabajar por proyectos, la solución de problemas, hacer, no sé, dramatizaciones, juegos. O sea, hay una infinidad de cosas que pueden ser muy útiles, ¿sí? Y yo creo que el meollo del asunto creo que está en que el maestro no sea el único protagonista, ¿no? Sí. Sino que estamos hablando de que el estudiante también es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y en la medida en que posibilitemos que lo sea realmente, en esa medida estaremos favoreciendo este tipo de cosas. Y bueno, evidentemente hay algunos libros sobre desarrollo moral, por ejemplo, que hablan mucho de esto de la autonomía, que pueden ser muy útiles para entender más estos procesos y que realmente permitamos que vaya habiendo un avance, porque esto de la autonomía, bueno, ahorita lo hemos mencionado con niños pequeños y adolescentes, pero te voy a decir una cosa, yo que trabajé toda la vida en universidad, con adultos, ¿sí? Te puedo decir que el 90% de los estudiantes no son autónomos. Sí. Y eso es grave, ¿no? Porque es increíble que incluso a un nivel de posgrado todavía estén esperando instrucciones muy precisas o que no sean propositivos, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Entonces, es algo que vamos arrastrando, y que si no es imposible que lo desarrollemos ya grandes, pero claro que va a ser mucho más sencillo si lo trabajamos desde edades tempranas. Me encanta. Entonces, pues ahí tenemos una tarea. Sí, y esa es una de las tareas que tiene este podcast, O sea, el hacer cierta conciencia en las familias de que todo aquello abordado mientras más temprano sea, mucho más benéfico, más sencillo, más fácil va a ser. Entonces, pues bueno, doctora, algo que nos quiera añadir, aconsejar, platicar, algo que a la querida audiencia que nos está escuchando, que les quiera dar un mensaje, un consejo. Pues yo creo que algo muy importante es que posibilitemos que nuestros niños, ya sean nuestros hijos o nuestros alumnos, realmente les permitamos vivenciar todas sus experiencias, porque al final del día eso somos nosotros, ¿no? Un cúmulo de experiencias que nos van permitiendo ir mejorando nuestros propios procesos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, atrevámonos a hacerlo distinto, ¿no? Atrevámonos a ser agentes de cambio también, y que, bueno, yo sé que hay temores, hay tentaciones, ¿no? De querer resolverlo todo pensando que somos adultos y que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero a veces también nos llevamos grandes aprendizajes de los pequeños, ¿no? Ellos también saben hacer cosas, solo es que les demos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. No, pues a ti. Por abrirnos la puerta de su casa, Sí, muchas gracias a usted. Gracias. Y queridísimos, pues despertosos, terminamos este podcast haciendo una de las alusiones que ya conocen en este programa, la posibilidad que todos tenemos de actuar de una manera técnica y consciente y cacharnos cuando vayamos a tomar una decisión, desde dónde la tomamos, para qué y por qué la tomamos. Pues sin más que agregar, el profe Javi se despide con su ya tradicional chao, chao.